antes de nada, daros las buenas tardes, agradecer que estéis aquí, ¿vale? Y sí que os voy a decir que se va a grabar toda la sesión, tanto la conferencia como la parte práctica, pero en ningún momento vais a salir vosotras, ¿vale? O sea, me va a enfocar a mí, luego nosotros lo difundimos, lo colgamos, lo utilizamos para que más gente también lo pueda utilizar, ¿vale? Entonces, ¿tenéis algún problema en que se grabe? No va a salir ninguna, nada más que yo, vale. Y antes también de comenzar, pues quiero dar las gracias bueno, pues a la sección de natural e integral del Colegio de Enfermería, en concreto a Jesús, que está ahí detrás, porque, bueno, de una forma casual, dicen que no hay casualidades, ¿no? Que hay causalidades. De una forma causal coincidimos el año pasado en la celebración del Día Mundial del Yoga en Getxo y bueno, pues me propuso hacer esto y se han ido ajustando los plazos hasta que hoy estemos aquí todos. Y también agradecer pues a mis colaboradores, como no, a José Luis, que va a ser el cámara esta tarde, y a Nieves, que es también una compañera mía, una profesora de yoga, que estamos en el mismo centro. Y después ella, cuando hagamos la práctica, pues será un poco la que haga de modelo para que, bueno, podamos mirarle a ella y tal. Y yo así me dedico un poco más a dirigir y a estar con vosotros. Muy bien, y he titulado la charla Yoga, una herramienta para la vida, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es presentarme yo, ya he agradecido, os he dado las buenas tardes, ¿no? Entonces, mi nombre es Rosa Blanco, soy enfermera, ahora mismo en la OSI Esquerraldea en Carterri Cruces, ¿vale? En el Hospital de Cruces hasta hace unos días. Y bueno, pues me encanta mi trabajo, soy responsable de formación y me gusta lo que hago, disfruto con lo que hago, ¿no? Pero además también pues soy profesora de yoga y eso ya por convicción, por convencimiento, ¿no? Y estoy colaborando en la asociación Anahata como practicante de yoga algo más de 20 años. Como profesora, pues no sabría deciros, 18, 17, unos cuantos años ya. Y en esa asociación pues trabajamos desinteresadamente, las personas que estamos allí tenemos el objetivo, el ideal común de hacer actividades, de compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos para elevar un poco más la conciencia de las personas, ¿no? Y trabajamos desde el servicio, sin ningún afán lucrativo, ¿no? Vamos allí, compartimos, no cobramos nada por lo que hacemos porque también es una herramienta para nosotras. Siempre cuando das, recibes mucho más, ¿vale? Y desde hace año y pico, pues además pues me ha tocado ser la presidenta de esa asociación, ¿vale? Y nuestra asociación, veis que ahí aparece un logo, pertenece a la Red Cultural de la Gran Fraternidad Universal, que es una red a nivel internacional que lo que hace es también trabajar por un ideal común, por elevar la conciencia de las personas. Se puede decir que que trabaja para elevar la conciencia en lo humano y la parte más espiritual de las personas, ¿vale? Bueno. Esto es un poco lo que vamos a ver en este rato, ¿no? He estructurado esta sesión de tal forma que hagamos una parte teórica en el que podamos compartir diversos aspectos relacionados con el yoga, según este índice que vamos a ir viendo, ¿no? Que es el yoga, encuadrarlo ligeramente desde sus inicios. También vamos a intentar relacionarlo con la salud y vamos a hablar de las 4 vías principales del yoga, cómo actúa para que tenga estos beneficios que tiene, ¿no? Su relación con los cuerpos, sobre todo con el cuerpo físico, mental y emocional, y incidiremos un poquito más en lo que es el Hatha Yoga, ¿vale? Y al final pues finalizaremos con buenas prácticas recomendadas también en el yoga. Y después sí que haremos pues una pequeña práctica sencilla que va a ser, bueno, pues luego lo explicaré, por eso la recomendación era venir con ropa cómoda. Pero antes de comenzar, pues sí que me gustaría saber si alguna de vosotras
eres el único, chicos, Jesús, voy a hablar en femenino. Si alguna de vosotras conoce el yoga, sabe lo que es o practica, para saber yo un poco en qué estándar me muevo. ¿Conocéis el yoga? ¿Practicáis? Que levante la mano la que sí. ¿Nadie? Yo practicar no, pero bueno, dentro de actividades que hago hacemos algún ejercicio de yoga, tipo estiramiento o así. Pero no son yoga, clases de yoga como tal, así no. Ajá. Allí hay una silla también, si apartamos los abrigos para atrás. ¿Y María? Yo sí. Sí, vale. Bueno. Podéis interrumpirme cuando lo deseéis, ¿vale? Si veis que algún concepto pues os suena muy raro, intentaré que no, pero me preguntáis directamente. Vamos a intentar que de aquí salgáis con algunas cosas claras y luego en la práctica intentaremos trasladar lo que hablemos en la parte teórica, lo intentaremos trasladar a la práctica, ¿vale? Para que lo vivenciéis. Es la mejor manera de aprender yoga, vivenciarlo. Bueno, y antes de decir lo que es yoga, pues yo suelo empezar diciendo lo que no es yoga, ¿no? Que parece que es un concepto como que nos es más tangible. Entonces, yoga no es gimnasia, aunque sí que se hacen diferentes ejercicios que nos recuerdan a lo que es una gimnasia convencional, ¿vale? Pero no es una gimnasia. El yoga tampoco es una filosofía, ¿vale? Aunque también, de alguna manera, cuando se habla del yoga parece que se habla de grandes tratados filosóficos. Tampoco, es un sistema que trabaja para mejorar la salud física, mental y emocional, trabaja para mejorar el cuerpo de una manera integral, holística. El yoga tampoco es una religión, aunque sí a veces se ha confundido porque hay religiones que han adoptado algunos aspectos del yoga como suyos, ¿no? Pero el yoga es anterior a las religiones y de hecho hay muchas religiones que tienen ejercicios o algunas prácticas que provienen del yoga. El yoga lo que nos propone es un autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y sin ningún dogma, sin ninguna creencia, simplemente cada uno con su experiencia y con sus ideas y sus conocimientos. Cualquier persona puede practicar yoga, sí, cualquier persona puede practicar yoga y estar en una religión diferente o en otra. No chocan entre sí las religiones con el yoga. Ahí estás un poco mal, si no saca la silla. Vale. El yoga tampoco es una terapia, aunque sí que es verdad que tiene efectos terapéuticos y también muchas veces muchas personas hemos empezado a hacer yoga porque es que pues, me duele la espalda, me duele la cabeza, entonces porque tiene unos beneficios, unos efectos terapéuticos y se relaciona al yoga, pero el yoga en sus inicios era para personas sanas, ¿vale? Tal y como nos viene de Oriente, el yoga era para personas sanas. Entonces el yoga en sí mismo es una ciencia, es un sistema que se basa en la experiencia, es experiencial, no sirve estudiar yoga, ¿vale? Hay que experimentarlo. La palabra yoga en sí mismo viene de una raíz que es yug, que significa unión, ¿vale? Entonces, unión de qué, ¿no? El yoga une las dos polaridades que tenemos, la parte masculina y nuestra parte femenina, lo positivo, lo negativo, el yin, el yang. Nosotros somos duales. El yoga intenta unir esas dos polaridades y conseguir llegar a nuestro centro, a nuestra esencia, a lo que somos, no tanto a lo que tenemos, ¿vale? Nos va desligando de los aspectos exteriores. Y une además tanto la parte física del cuerpo como la parte mental, emocional y espiritual.
¿vale? El trabajo que hace es para conseguir esa unión y tiene como un sistema diferentes técnicas, diferentes prácticas, que luego iremos desgranando un poquito más. Es como cuando pensamos, por ejemplo, en un astronauta se monta en una nave y va a explorar otros mundos del cosmos, ¿no? Del universo, va hacia afuera, viaja hacia afuera. Pues en el yoga lo podríamos hacer el símil como que somos intronautas, que lo que hacemos es montarnos en una nave y viajar hacia el interior de nosotros mismos para encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, esa nave en la que viaja el intronauta es el cuerpo, y el cuerpo se relaciona con el exterior a través de los sentidos. Nos relacionamos con la vista, con el olfato, con el oído, con el tacto, ¿vale? Pero la importancia del yoga es en ese viaje hacia el interior, hasta que progresivamente vamos descubriendo al que maneja la nave, al ser. Es como un símil. Entonces, el yoga, lo que pasa es que la mayoría de las veces cuando hablamos de yoga en general, en Occidente, lo identificamos con posturas, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Pues el yoga es mucho más que posturas, ¿vale? Aunque sí, las posturas en sí mismas tienen ya ciertos beneficios. ¿Y desde dónde se remonta el yoga? El yoga es tan antiguo como desde hace unos 3.000 o 5.000 años antes de Cristo. Proviene de Oriente y en concreto se habla que del valle, esto es la India, del valle del Indo, esa zona que está coloreada en verde, donde a esa zona fueron llegando personas. Bueno, en la India ha habido mucho movimiento migratorio de gente que ha llegado a la India, pues en concreto la gente que llegaba emigrante a esa zona, al Valle del Indo, se fue juntando con los propios habitantes de esa zona, que eran los drávidas, y empezaron a mezclarse las culturas de unos y de otros. Entonces, ahí parece ser que son los inicios del yoga, porque en unos yacimientos arqueológicos de principios de 1900 se empezaron a recoger estatuillas, figuras, platos, en el que aparecían grabados figuras que se relacionaban con diferentes aspectos del yoga y técnicas y posturas, ¿no? Entonces parece que viene de ahí, desde esa época. Y los drávidas, cuando vivían en esa zona, era una cultura que estaba tremendamente relacionada con la naturaleza, de tal manera que el yoga que allí practicaban era totalmente experiencial y era como imitando a la naturaleza, a los árboles, a los animales, a las plantas, ¿no? Era un yoga dinámico y además bastante fundido con la naturaleza, como se respondía. Y durante muchísimos años, como para ellos era su forma natural de vida, se iban transmitiendo esas enseñanzas pues de generación en generación, de labio a oído, ¿no? Y cuando había personas que tenían un conocimiento un poco más elevado, lo transmitían para que ese conocimiento se fuera transmitiendo y no se perdiera, lo transmitían de labio a oído, dejándole a esas personas encargadas de transmitir ese conocimiento para las posteriores culturas, para las posteriores civilizaciones. Y así fue hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? El yoga era una forma de vida en la India que se transmitía, ¿no? Era cultural, pero ya en el siglo XIX, cuando se empieza a viajar más, hay personas occidentales que empiezan a viajar a la India, empiezan a empaparse de la forma de vida que allí tenían, ¿no? Y viendo pues los efectos que esa forma de vida tenían en su salud. Entonces empezaron a querer extraer algunos de esos aspectos para traerlos a Occidente, ¿no? Entonces fue a partir eso de 1900 cuando el yoga llega a Occidente, es el yoga contemporáneo. Entonces fijaros que
desde el año más o menos 3000 a.C. hasta el 1900 ha habido un montón de generaciones que han vivido el yoga y ha venido aquí a Occidente hace poco más de 100 años y Occidente parece que nos estamos haciendo, pues nos estamos apropiando con esa cultura y le queremos cambiar la forma, los nombres, ¿no? Como si el conocimiento y la experiencia fuera de Occidente cuando en realidad no sabemos casi nada del yoga. Concretamente es en 1893 la primera vez que se habla del yoga en Occidente y lo hace un gran maestro que es Vivekananda, que asiste invitado al Congreso Mundial de Religiones a Chicago. Le invitan y él viene a hablar de yoga. Y después de ese congreso hace una gira por diferentes ciudades de Estados Unidos para difundir el yoga como un sistema de vida que mejora la salud. Posteriormente a él llegaron otros yogis muy importantes, ¿vale? Como fueron Iyengar y Sivananda, ¿no? Con cada uno con su estilo de yoga para transmitirlo aquí en Occidente. Lo primero se empezó a extender en Estados Unidos y después llegó a Europa un poco más tarde, en concreto sobre los años 70 a Europa. Y en el 77 llega más a España, donde se empiezan a crear los primeros centros de yoga, las diferentes escuelas, ¿vale? Y Serge Reynaud de la Ferrière es un francés que lo que hace es recopilar todos los diferentes sistemas del yoga o diferentes escuelas de yoga que había hasta entonces, hace una recopilación y lo edita en un libro que se llama Yoga Yogismo, ¿no? Y habla del yoga como algo, como una herramienta para la vida, como algo que nos va a servir, como una experiencia que nos va a servir para estar mejor, para desarrollarnos como personas. Bueno, ¿hasta aquí qué tal? Ok, vale. Y fijaros que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Porque además, tal y como dice este extracto recogido de esta revista, es importante tener en cuenta que hay personas que cuando enfermamos de alguna enfermedad, pues todas no tienen cura, ¿eh? Tal y como nosotros que estamos en el mundo sanitario conocemos perfectamente. Pero sí que con diferentes terapias, aspectos o técnicas podemos encontrar, podemos buscar o conseguir que esas personas dirijan su vida hacia otro punto de vista, ¿no? Tengan otro punto de vista, otro sentido de la vida, ¿no? Y poder desarrollarse con lo que tengan de otra manera, con otra visión, de tal forma que les permita ser más felices, ¿no? Si cuando ya no se puede recuperar la salud física, podemos recuperar otros aspectos de la salud como las emociones o aspectos mentales que nos hagan ser más felices, pues ya hemos conseguido algo. Y la Organización Mundial de la Salud también, y todos sus Estados miembros, claro que sí, habla sobre las medicinas tradicionales y además es que las apoya porque pretende, como dice ahí, pretende apoyar la medicina tradicional para que esté integrada en los sistemas de salud. Pretende también garantizar que se apliquen las prácticas y técnicas de forma segura y eficaz, como la medicina convencional que conocemos, ¿no? Y también trata de reconocer esta medicina tradicional como algo de valor dentro de lo que es la atención primaria de las personas, ¿no? Y cuidar de la seguridad del paciente mejorando el nivel de conocimientos y competencias técnicas de quien las practica. Es decir, de alguna manera la Organización Mundial de la Salud trata de normalizar el uso de las terapias naturales con personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún nivel de enfermedad, algún proceso de enfermedad, ¿vale? Sí que es cierto que dentro de la Unión Europea hay muy pocos países que reconocen
dentro de su sistema de salud las terapias naturales, ¿no? Pues estaban Francia, Alemania, Reino Unido y poco más, ¿no? Y además se piensa que cuando existen estas terapias naturales o cuando se aplican, tienen de alguna manera menos valor que las convencionales. Es un poco la idea de donde partimos ahora mismo en la Unión Europea. No tanto en otros países, sobre todo a nivel de Oriente, que está más reconocida y además está dentro de los sistemas de salud. Una vez que hemos enmarcado un poquito de lo que es el yoga, vamos a repasar un poco lo que es las principales 4 vías del yoga. Que hay más, ¿no? Pero que se encuadran sobre todo en estas 4 caminos, en estas 4 vías, que son el hatha, el karma, el bhakti y el jnana yoga. Son nombres, el yoga se expresa en un lenguaje que es el sánscrito, que es el lenguaje originario de la India, y además se sigue manteniendo ese lenguaje porque vibracionalmente tiene otra fuerza que cuando se traducen los nombres al castellano. El yoga trabaja mucho con las energías, con las vibraciones, pues también en el lenguaje del sánscrito tiene su importancia. El hatha yoga es la vía del yoga que se relaciona con el elemento tierra y que sobre todo trabaja con el cuerpo físico que es nuestra parte más densa, ¿no? Y lo hace con ejercicios, con alimentación, con respiración, todo lo que trabaja el cuerpo. El karma yoga se relaciona con el elemento agua y trabaja con las emociones, el nivel emocional, ¿no? A través del karma se va superando el ego y se va encontrando cada vez más diversos niveles de profundidad en el amor, pues, a través de superar el ego. El karma es asimismo el yoga que trabaja la acción desinteresada, el altruismo, ¿no? Por ejemplo, nosotras, hemos dicho antes, en la asociación trabajamos el karma yoga ofreciendo lo que nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Lo ponemos a disposición de todas las personas para que lo que nos ha servido a nosotras, si a alguien le sirve, lo coja de forma desinteresada. El bhakti yoga es la vía del yoga que se relaciona con el elemento fuego y es el aspecto, la parte del yoga más devocional, más mística. Trabaja con técnicas o rituales de cánticos que te van a ir trascendiendo a un nivel más espiritual, es menos físico. Y el jnana yoga es el yoga del conocimiento que se relaciona con el elemento aire y que trabaja la mente, el estudio. No tanto el estudio de, pues me cojo un libro y me lo estudio y me lo leo, sino el estudio, el autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? No acumular datos, como cuando estamos estudiando una carrera y nos empapamos y leemos libros y memorizamos. No es eso, sino llegar al conocimiento profundo de nosotros mismos y de textos sagrados. Y estas 4 vías trabajan en conjunto para llegar al centro, a lo que es el Raya Yoga o yoga real. Y el yoga real o Raya Yoga lo que intenta es que tú, a través de técnicas como meditación, silencio, calma, serenidad, vayas llegando a ese centro tuyo, a esa unión, a ese ser que somos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos estar desarrollándonos, por ejemplo, mucho en este aspecto, en el hatha. Trabajamos el cuerpo, trabajamos con posturas, trabajamos con ejercicios, trabajamos con respiración, ¿vale? Si no equilibramos los otros 3, pues nos vamos a inclinar mucho la balanza hacia ese punto y va a ser, digamos, más difícil o más lento que lleguemos al centro, aunque también se puede, pero lo ideal es que trabajemos los 4 aspectos para conseguir el centro. ¿Sí? ¿Entendéis?
Vale. Y el Raya Yoga, para llegar a esa unión, a ese estado de unidad, más de conciencia más lúcida, digamos, pues hay un sistema que es el sistema de la Ashtanga Yoga de Patanjali, que lo pone como muy desglosado y como un camino muy sencillo, ¿no? Entonces Patanjali, os lo voy a presentar, es uno de los grandes del yoga del año 2-3 antes de Cristo, no sé, las fechas en ese momento bailan mucho, y fue la primera persona que codificó el yoga y lo estructuró en un libro con una serie de apartados que son los Yoga Sutras. O sea, es un texto clásico y básico para cualquier, sobre todo profesor de yoga, y también en el que todos los practicantes oirán hablar de Patanjali y el Ashtanga Yoga. Entonces, estructuró todo el sistema de yoga, que hasta entonces no había nada escrito. Él recogió todo lo que había en la sabiduría popular y lo estructuró en un libro, en los Yoga Sutras, que son enunciados casi poéticos, en el que de una manera muy sintética van diciendo todas las bases, van sentando todas las bases del yoga, ¿sí? Entonces, los 8 pasos que propone él para alcanzar ese estado de unidad son estos que veis aquí. Os impido ver si estoy ahí, ¿no? Vale. Entonces, los 2 primeros son yamas y niyamas. Los yamas y niyamas van complementarios, porque los yamas trabajan las restricciones de lo que nos tenemos que desprender, y los niyamas trabajan aquellos aspectos éticos y morales de los que tenemos que profundizar. Entonces, los yamas son ahimsa o no violencia, no matar, no mentir, no robar, controlar lo que nos gusta, los apegos, y aparigraja, no avariciar cosas por encima de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos éticos, que son básicos de cualquier persona casi en la sociedad, es de lo que el yoga te intenta que te vayas apartando, pero a su vez incorporando los 5 niyamas, que son la purificación, la limpieza, con algunas técnicas, el contentamiento o la alegría de vivir con lo que tenemos, con lo que somos, ¿no? La austeridad y las disciplinas, el estudio de los textos sagrados para llegar al conocimiento de nosotros mismos, y el tener como un ideal común lo más elevado, lo que cada uno tenga como más elevado, la divinidad o la palabra que le queráis poner. Y el tercer aspecto son las asanas. Veis que las asanas, que es lo que normalmente más se conoce en el yoga, ya está en el tercer lugar. Yoga es más que asanas, más que posturas. Las asanas son las posturas, ¿sí? Nos entendemos. En el cuarto aspecto está el pranayama. El pranayama lo que trabaja es todo el sistema energético del cuerpo a través de ejercicios respiratorios. ¿Vale? Entonces, son ejercicios respiratorios a los cuales no se puede empezar un practicante desde cero, sino que el cuerpo tiene que estar un poco preparado. Está en el cuarto punto. El pratyahara, que es el quinto paso, son el control de las emociones a través del trabajo con los órganos de los sentidos. Es un trabajo muy potente de las emociones. En el sexto paso está el dharana, la concentración, que es un paso previo a la meditación. También la meditación es una palabra de la que enseguida se está hablando ahora en Occidente, pero decir que estamos meditando es un paso bastante elevado. Normalmente cuando decimos voy a meditar o estoy aprendiendo a meditar o voy a clases de meditación, lo que hacemos es estar en estados de concentración. Es el paso previo necesario para llegar a la meditación. Y el último paso es el samadhi, es decir, cuando encuentras ya esa apertura, esa conciencia más abierta, más elevada, ese estado de unidad. ¿Quiere decir que no lo vamos a encontrar nunca? Sí, cada uno de nosotros con esta práctica puede encontrar pequeños chispazos de unidad en nosotros, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos y como que asustan un poco. Entonces, este es un trabajo seguro para alcanzar ese estado de unidad, ¿no? Y lo vemos así lineal, pero en realidad no es lineal.
todos vamos trabajando todo de una manera circular. Lo bueno es eso, no desequilibrar uno en función de otro, sino trabajar todos para alcanzar ese estado de unidad. ¿Vale? Entonces el yoga, los beneficios que consigue es fundamentalmente porque se produce en el cuerpo con todo este trabajo un cambio energético muy potente, no solamente por los beneficios que se consiguen a nivel físico, sino por toda la circulación de la energía que tiene lugar cuando practicamos, ¿no? ¿Y qué ha pasado aquí en Occidente? Pues cuando vinieron los grandes yogis de Oriente aquí a difundir el yoga, claro, ellos vieron cómo en Occidente la mejor manera para que el yoga fuera calando era aportando y alabando desde el inicio los beneficios que tenía con la salud. Entonces, por esa puerta el yoga iba a entrar con toda la seguridad, y así ha sido, ¿no? Ahora hay multitud de personas y de escuelas de terapias relacionadas con el yoga, porque las personas acuden al yoga por un estado de salud, no tanto por una necesidad espiritual o de desarrollo de la conciencia, sino que se accede al yoga. La puerta para acceder al yoga, la mayoría de las veces, es a través de pérdidas de la salud. Entonces caló, fueron inteligentes a la hora de hablar del yoga desde los beneficios que provoca a nivel del cuerpo. Entonces, ¿qué tal hasta aquí? Vale, ok. ¿Me voy un poco por ahora? Vale. Seguro que todas vosotras tenéis coche o algo, una lavadora, un frigorífico, ¿no? Bueno, para las que tengáis coche, que es más fácil. Cuando tenemos coche, normalmente lo hemos comprado lo necesitamos para que nos transporte, ¿no? Para que nos lleve de un sitio a otro. Lo solemos limpiar, ¿no? Lo cuidamos, a veces lo limpiamos, le cuidamos la tapicería para que no se oxide, le cuidamos los golpecitos, lo pintamos, también lo limpiamos por dentro, ¿no? Limpiamos el polvo, a veces, aunque no sea mucho, pero ¿nos solemos ocupar, sí o no? De vez en cuando, claro que sí, claro que sí. Le ponemos, lo llevamos al taller para que le haga los mantenimientos, que le cambie los filtros, porque los filtros se atascan, ¿no? Le cambie el aceite, le haga como una limpieza de toda esa lubricación. Le echamos gasolina, porque además si es de gasoil no le tenemos que echar gasoil, y si es de gasolina le tenemos que echar gasolina, le echamos el combustible adecuado a ese coche. ¿Qué pasa si cogemos ahora y quitamos el coche y ponemos un cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Lo cuidamos, ¿no? El cuerpo es con lo que nos vemos, ¿vale? Nos lavamos, lo cuidamos, le damos alimento, le damos el alimento que necesita o le damos el alimento que tenemos más a mano, ¿no? ¿Cómo me sienta el alimento que como? Le doy también oxígeno, el cuerpo necesita oxígeno. ¿Cuido mi respiración o no? O estoy en un ambiente turbulento, o fumo, ¿no? Lo cuido por fuera y le pongo pues ropa que se vea atractivo, ¿no? Me ocupo mucho de la imagen, voy a la peluquería, nos maquillamos, nos miramos en el espejo, ¿no? La imagen externa es importante, cuidamos esa imagen. A nivel de pensamiento, en puntos estratégicos, ¿vale? No en cualquier punto, en puntos estratégicos en cada postura. Y el cuerpo se vuelve, sobre todo de entrada, más fuerte y más flexible, ¿vale? El cuerpo ya de entrada tiene una mejoría. Pero además trabaja también sobre la mente, sobre la psique, ¿no? Porque trabaja con técnicas de concentración, de meditación, de calma, de serenidad. Y eso también va a tener otros efectos. Y trabaja con técnicas de respiración, ¿no? Entonces, básico en el yoga cuando empecéis, o cuando las personas que ya conocéis yoga, es aprender a respirar. No respirar de cualquier manera, ¿no?
porque nuestro cuerpo necesita oxígeno. ¿Vale? Y sobre todo con las técnicas de respiración lo que se incide es sobre el campo energético. Y en concreto el Hatha Yoga, que es la vía del yoga más desarrollada en Occidente, la que a cualquiera que digáis, ¿y tú qué yoga practicas? No, pues yo hago Hatha Yoga. La mayoría del yoga que se practica aquí es Hatha Yoga en Occidente, como hemos visto antes. Entonces, el Hatha Yoga lo que hace es, a través del cuerpo, trabajar toda esa circulación energética a través del cuerpo, porque el Hatha es eso, se relaciona con el cuerpo y con el elemento tierra. Y utiliza varios aspectos. El Hatha Yoga, lo fundamental es que utiliza lo que se llama satkarmas, que son purificaciones, limpiezas, bien a nivel de la alimentación, por ejemplo, o a nivel físico. Utiliza también bandhas y mudras, que son cierres energéticos. Utiliza diferentes posturas que lo que hacen es cerrar diferentes partes del cuerpo para concentrar la energía y que se movilice por todo el sistema energético. Utiliza también asanas, que son las posturas típicas de yoga, y utiliza pranayamas, ejercicios respiratorios que van a canalizar toda la energía a través de unos canales específicos que se llaman nadis. Entonces, el Hatha tiene que ver, como hemos dicho antes, con el manejo de la energía masculina y femenina, para unirla, para que ascienda de las partes más corporales, más densas, a las partes más elevadas, más sutiles. Y dentro del Hatha Yoga hay una estructura que son los chakras, lo vamos a ver aquí mejor, ¿vale? Esta es la circulación, los canales energéticos principales con los que se relaciona el yoga, que son dos canales importantes, uno que baja por el lado izquierdo, que es Ida, otro que baja, claro, yo señalo en el ordenador, pero es que no tengo además, vale, lo señalo aquí. Uno que baja por el lado izquierdo, que es Ida, o bueno, otro que asciende por el lado derecho, que es Pingala, hasta las fosas nasales. Entonces se canaliza la energía en estos dos canales para que ascienda de abajo hacia arriba. Con ese ascenso de la energía se pasa de estados más densos a estados más vibracionales, más elevados, que es Sushumna. El cuerpo está lleno de canales por donde circula la energía. Estos son los principales, los más potentes. Lo mismo que la aorta y la cava son la vena y la arteria más importantes para el cuerpo, estos son a nivel energético los más importantes. Actividades relacionadas con las terapias naturales a las cuales no se les daba valor, no se les daba acreditación, ¿no? Entonces un grupo de enfermeras empezó a trabajar para ver las evidencias que había recogidas en la literatura en los últimos años relacionadas con las terapias naturales. ¿Vale? Entonces los resultados de esta guía nos permiten observar que estas terapias naturales tienen un impacto positivo sobre la salud, porque además ya hay estudios clínicos aleatorizados, no aleatorizados, con casos control, con casos de experienciales, ¿vale? Entonces, se ideó con ese objetivo, para recoger esas pruebas y que las personas que apoyan estas terapias estén un poco de alguna manera respaldadas. Entonces, dice esta guía, he recogido algunos párrafos. Las pruebas presentadas en esta guía sí que se apoyan en evidencias, ¿no? Pero además nos tienen que hacer posible, como enfermeras habla esta guía, nos tiene que hacer posible avanzar en cómo estas terapias pueden ayudar a las personas a mejorar su estado de salud, ¿no? Y además que la administración sanitaria, los servicios de salud de las diferentes comunidades vean que también esto es posible para mejorar el estado de salud de las personas, ¿no? Y además, como enfermeras, ¿no? La profesión enfermera, sabemos que nosotras cuidamos, ayudamos a las personas en su proceso, no tanto a curarse de esa enfermedad, sino a que lo vivan de la mejor manera posible. Y como decía Virginia Henderson, cuando la curación es posible,
a que en los últimos días pueda tener una muerte digna, ¿no? Entonces, las terapias naturales se pueden incorporar en estos niveles de salud y de bienestar, ¿no? Entonces, si avanzamos implementando este tipo de terapias y todavía vemos que faltan evidencias, sí que podemos desarrollar estudios de la misma manera que hacemos estudios ya en otros ámbitos de la medicina convencional. Podemos desarrollar estudios en este ámbito, si os interesa, ¿no? Porque cada vez más hay más evidencias en relación con las terapias naturales. Desde hace los últimos 5 o 8 años ha sido un boom. Antes también había, me acuerdo que cuando yo empecé con el yoga, lo primero que empecé a leer era de Ramiro Calle, y Ramiro Calle ya tenía un libro que él mismo empezaba a montar sus propios estudios, ¿no? Después esto lógicamente ha ido avanzando y se ha ido perfeccionando, y ahora tenemos estudios clínicos. Entonces, esta guía analiza 16 terapias naturales, ¿vale? Yo os voy a poner ahora los resultados relacionados con el yoga, de lo que hay estudios, ¿no? De lo que han encontrado evidencia. No quiere decir que no haya más, sino que no se han encontrado estudios clínicos. Entonces dice, la práctica del yoga disminuye la psicopatología y aumenta la funcionalidad ocupacional y social y la calidad de vida de las personas con esquizofrenia. Fijaros que en salud mental, desde hace un montón de tiempo, utilizan terapias de relajación, terapias que están extraídas del yoga y de técnicas de control mental. De la conducta alimentaria, la ansiedad y la depresión. La práctica del yoga disminuye la hipercifosis en adultos de edad avanzada, no tanto en niños, sino ya también habla en adultos. Mejora los indicadores de salud mental en personas de edad avanzada, mejora en pacientes diabéticos y además tiene un efecto preventivo y protector por los antioxidantes que se generan. Incrementa también la calidad de vida de las personas con algún problema pulmonar, sobre todo en casos de asma. En relación con la obesidad, el índice de masa corporal, la grasa corporal, el colesterol y los triglicéridos también tiene efectos beneficiosos y por tanto de ahí se extraen los beneficios sobre la enfermedad arterial coronaria. Mejora la calidad de vida y la fatiga en las mujeres que están sometidas a tratamientos de cáncer. También disminuye la frecuencia y la intensidad de los sofocos, el dolor articular, la fatiga, todo lo relacionado con los estados de menopausia y también con fibromialgia, menstruación, el climaterio y en embarazadas. Últimamente se está trabajando también mucho el yoga con embarazadas porque tiene bastantes beneficios, sobre todo los ejercicios que se hacen a nivel de la pelvis a la hora del parto, y también se está trabajando mucho con yoga para niños, porque los niños también pueden captar todo el sistema del yoga a través de juegos. El yoga que se hace para niños también es diferente, pero a través de juegos vamos entrando en la misma filosofía del sistema yoga. ¿Sí? Entonces, también desde hace unos años, sobre todo esto proviene del Reino Unido, hay como una corriente que lo han denominado LOASC, es decir, que están promoviendo un estilo de vida sano y sostenible, ¿no? Y fue a raíz de aquí cuando empezaron a buscar diferentes evidencias científicas relacionadas con la práctica del yoga. Entonces, yo a lo largo de todo el tiempo que estoy con esto del yoga, pues sí que voy recogiendo diferentes artículos que se están publicando relacionados con los beneficios del yoga. Ya aquí he traído simplemente lo de las terapias naturales porque era lo último que he encontrado, ¿no? Y porque recoge toda la bibliografía que existe con estudios validados. Entonces, aquí te dice simplemente que los estudios que hacían con el yoga para ver los beneficios se basan por una parte con el trabajo por el cuerpo, ¿no? Se basan también con el trabajo con la respiración y por el trabajo con los estados mentales, con la mente. Entonces todo eso hace que influya en los centros energéticos, en los chakras, en las glándulas y en las hormonas segregadas por ellas,
y en los plexos nerviosos y el sistema emocional. Entonces podéis encontrar los beneficios de practicar yoga un montón por todos los sitios por donde leáis, ¿vale? Simplemente he recogido pues relacionados con aspectos físicos de la musculatura, hay estudios que lo recogen, relacionados con todo el tema de la salud mental que hemos visto, con problemas hormonales, con problemas relacionados con el cáncer, sobre todo con los tratamientos tan agresivos a los que se someten las personas, con problemas respiratorios, clarísimamente por los ejercicios respiratorios, con todas las enfermedades crónicas y degenerativas, sobre todo con el Parkinson, todo el tema de los temblores. Nosotros que tenemos ahora un paciente con Parkinson en nuestro centro, pues es una pasada verle como en momentos de relajación deja de tener temblor, ¿no?, en las manos. Entonces las rigideces tan profundas que tienen, como poco a poco van siendo capaces de mover más su cuerpo. La verdad es que día a día se ven estos beneficios que aquí pone, es muy bonito, con problemas relacionados de corazón, de enfermedades arteriales, con el sistema digestivo, muy importante, pero con el sistema digestivo también influye mucho la alimentación, el tipo de alimento que comemos, ¿no? Con la hipertensión y con hormonas relacionadas con el estrés. Estos y muchos más, ¿no? Para estudiar eso. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a practicar meditación, ¿vale? Entonces empezaron a ver los beneficios en ellos mismos. Entonces empezaron a incluirlo, a contarlo dentro de sus compañeros parlamentarios, e incluso en el propio Parlamento han hecho alguna terapia específica de meditación. Además también el Reino Unido, lo último que he leído ha sido que está promocionando lo que llaman ellos educación basada en consciencia, es decir, en determinados colegios, además colegios buenos, de alto nivel, están incluyendo técnicas que trabajan también el lado emocional y de la conciencia de los niños, incluso técnicas relacionadas con el yoga. Entonces, es ya como un nivel más de aprendizaje, ¿no? Y lo último también, ahora en diciembre, también esto ha sido muy mediático, pues que se ha aprobado, las Naciones Unidas han aprobado que se celebre el Día Internacional del Yoga, que ya se venía celebrando, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pero las Naciones Unidas lo han reconocido por los efectos beneficiosos que el yoga puede aportar en la sociedad, en las personas, en su sistema de salud. Entonces, cada 21 de junio se celebrará, ahora reconocido, ya antes también lo celebrábamos, el Día Internacional del Yoga. Los 8 pasos esos, tú puede ser que vayas trabajándolos y que a lo largo de tu vida te atasques en alguno y tengas que volver a trabajártelo o así, ¿no? O sea, no sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Bueno, creo, ahora te digo. A ver, los 8 pasos no son lineales ni secuenciales, siempre estás trabajando todos. Si tú haces yoga vas a trabajar o deberías trabajar todos. Y este es un trabajo en el que dices, no, este ya lo tengo superado, paso. Nunca se supera, siempre hay un paso más, siempre hay un peldaño más, siempre hay una vuelta más de tuerca. Esto es como la energía asciende a nivel espiral, ¿no? Haces una vuelta y la siguiente sube un poquito más y la siguiente un poquito más. Entonces, el camino del yoga es igual.